Continuamos con más acá en la revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de Tu Cita con la Ley y el día de hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con el cobro retroactivo de alimentos. Y en este caso se encuentra con nosotros el abogado y notario José Ángel Castillo para abordar este tema que es de muchísimo interés para muchas familias nicaragüenses y un tema que incluso suele ser en ocasiones controversial por no conocer realmente en sí, en general, qué es esto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, mucho gusto estar acá nuevamente. Licenciado, para empezar me gustaría que nos explicara qué es, para iniciar, qué es el retroactivo, al entender como el cobro retroactivo también de alimentos, que también se puede tener división en esto. Bueno, para entender este punto es necesario acudir a lo que dice el Código de Familia. El Código de Familia lo regula en el artículo 313, donde establece que vos podés pedir prestaciones alimenticias de forma retroactiva, pero te lo limita hasta un periodo de 12 meses. No es que voy a pedir todo lo que no me han dado. Ahora, ¿de dónde nace esta retroactividad? Bueno, nace de un sistema que el Código de Familia diseña como lo que es la prestación alimentaria. Entonces, en este caso, yo estoy obligado a prestarte alimento. Lo que pasa es que cuando yo no he ido ante una autoridad judicial, ante una autoridad administrativa o inclusive ante un notario público, no se ha confeccionado algo que se conoce como pensión de alimento. Antes de la pensión de alimentos está la obligación o el derecho a prestar alimentos. En ese sentido, yo, padre o la madre de familia, puede darlo, pero no están casados. Ya la obligación está, pero no dice cuándo. Una pregunta muy interesante que también muchísimos televidentes suelen tener en ocasiones cuando suceden este tipo de casos en diferentes familias, es el tener y reconocer realmente qué es lo que cubre la pensión, en este caso, para todas aquellas personas que se ven involucradas en esto. Bueno, la pensión alimenticia cubre varios aspectos y el mismo código ya te lo señala y te lo describe. Están los alimentos propiamente dichos y todo aquello que es necesario para la subsistencia del ser humano. Está los de salud, educación, vestuario, calzado, habitación, todo lo que vos necesites como ser humano para subsistir. Que son importantes, mencionaba también lo de la educación, ahorita que viene lo de las clases, que es un punto muy importante también en todo lo que es la pensión. Y acá también al saber qué cubre la pensión, pero a la misma vez, otra pregunta interesante que pueden tener nuestros amigos televidentes es cómo yo calculo esta pensión. Bueno, con respecto a los cálculos, estamos hablando que hay dos situaciones que se van a presentar. Una que está en el mismo artículo 306, hay una regla establecida que va en función de las necesidades que yo tengo y de la capacidad económica que tiene la persona que me lo va a dar. Ahora, esa es la base, ¿verdad? Vámonos después a lo que establece la misma ley en el artículo 324, donde establece ya unos montos o porcentajes. En este caso, si yo no tengo un trabajo estable, entonces el juez me va a tasar en función de un sector económico al que mi profesión o oficio pertenezca. Pero si yo ya tengo un trabajo estable, un ingreso fijo, va a fijar unos porcentajes que están en función de la cantidad de hijos que yo tenga o a las personas que yo les debo alimentos. Por ejemplo, está el 25% para un solo hijo, el 35% de los ingresos para dos, que se dividen, ¿verdad?, de manera proporcional, y está el 50% cuando se tienen 3 hijos. Ahora, otra pregunta, y acá mencionaba usted y tocaba un poquito en parte de este caso. Por ejemplo, he conocido de historias de personas que dicen, yo no puedo, y se rehúsan y ponen siempre como tal vez como una excusa yo no tengo un trabajo o una fuente de ingreso exactamente para que puedan calcularme o para que puedan medirme con lo de la pensión. En esos casos, ¿qué es lo que procede a hacer? Bueno, en ese caso está lo que establece la parte inicial del artículo 324, ¿verdad? Si yo no tengo un trabajo, pero tengo una profesión, un oficio, entonces va a ser en base a eso. Quiero que quede claro, ¿verdad?, para los amigos televidentes también, que no es justificación alguna el hecho que la persona alegue no tener trabajo o no tener una fuente de ingreso, porque precisamente eso es lo que se busca, la responsabilidad compartida que establece el artículo 73 de la Constitución Política y una serie de andamiaje de ordenamiento jurídico con respecto al tema de los alimentos, ya que estos son los necesarios para la subsistencia del ser humano y por ende está una obligación, inclusive está la obligación de darle alimento al cónyuge en el caso del matrimonio, no solamente inclusive a los hijos. Y en este caso interesante porque también se da a la situación en ocasiones de que qué pasa si cuando se lleva a cabo lo que es la pensión, se pide en este caso lo que es la pensión, a esta persona la acaban de despedir de su trabajo.
Bueno, ahí se puede dar una circunstancia de fuerza mayor. Una cosa es el despido y otra cosa es lo que es la renuncia. Porque si a mí me despiden, por ejemplo, nuestra legislación laboral establece el despido injustificado conforme al artículo 45 del Código del Trabajo, y de esa manera, pues, algo que yo no puedo evitar. Pero puede darse el caso que el deudor de alimento renuncia con el objetivo de evadir o de eludir esta responsabilidad. En este caso, fíjate que también está lo que establece el Código Penal en el artículo 217 sobre no prestar alimentos, estando obligado a darlo. Lo que pasa es que para que apliquemos lo que dice el Código Penal tenemos que tener una pensión de alimentos ya tasada, ya sea por una sentencia judicial, por un acuerdo conciliatorio en el Ministerio de la Familia o por un acuerdo suscrito ante un notario público, que el artículo 326 del Código de Familia me permite hacer, con la salvedad que me manda después a homologarlo ante el juez. Y también algo muy importante con respecto en este lado, en lo laboral, porque hay una pregunta que también suele hacerse las personas, en este caso, ¿el embargo salarial también puede influir en todo esto? Bueno, en cuanto a la ejecución de la pensión alimenticia ya decretada judicialmente, la ley establece que la autoridad que está conociendo el caso me ejecute. Entonces, las medidas ejecutivas pueden ser varias. Entre ellas está el embargo de bienes. Yo puedo embargar cualquier cantidad de bienes, excepto una lista de bienes que están ahí que son inembargables. Pero de ahí la pensión alimenticia tiene un privilegio tan alto que me puede embargar el salario. Y fíjate que es una cosa curiosa, porque en el tema del salario puedo embargar hasta el salario mínimo. El salario mínimo, de acuerdo con el artículo 3 de la ley 625, que es la ley del salario mínimo, dice que es inembargable, pero da una salvedad, y la salvedad es para pensiones alimenticias. Inclusive en el tema del 13º mes o aguinaldo, recordemos que el mismo Código de Familia ya me prevé que dentro de la pensión alimenticia yo puedo gravar todo ingreso ordinario y extraordinario, incluyendo el 13º mes o aguinaldo, y al momento de la ejecución establece taxativamente el Código del Trabajo que este no tiene, ¿verdad?, ninguna carga que hacerse y no se puede embargar, pero da la salvedad que para pensiones alimenticias sí se puede. Entonces ahí tenemos una gama de opciones que el juez va a determinar en su debido momento de acuerdo con la situación real. Por ejemplo, si tenés un trabajo estable, a mí me es más factible y más fácil girar un oficio a recursos humanos de la empresa para que de ahí te comiencen a hacer el descuento de la pensión alimenticia, estando obligado, de acuerdo con la ley. Tanto el Código de Familia como el Código Penal inclusive imponen esta obligación al empleador de hacer estos descuentos cuando se le llega a este oficio de parte del judicial de retener estas pensiones alimenticias. Muy importante conocer un poquito más en detalle todo esto. Usted y yo platicábamos detrás de cámara de que también al momento de lo que es la pensión alimenticia también existe aquella cuando no ha nacido el hijo. Bueno, fíjate que un criterio novedoso del Código de Familia es los alimentos al no nacido todavía. Hay una regla que debemos cumplir, que son los famosos 260 días de separación de los cónyuges. Por ejemplo, si ya pasaste o tenés más de 260 días, es posible que esta pensión no opere. Pero si estás dentro de ese periodo y una madre de familia presenta esta demanda, entonces va a prosperar y se van a mandar a pagar. Lógicamente, como el mismo código le dice, es para el no nacido. Una vez que nació, ya la obligación se extinguió. Pero pueden darse casos, inclusive se han dado casos que ya en los últimos meses comenzó el proceso y una vez nacido el niño todavía no hay sentencia. En esos casos sí todavía subsiste la obligación. El detalle es llegar a la sede judicial, presentar esa demanda antes que nazca el menor. Y ahora, para ir cerrando un poco, a todas aquellas personas que no han llevado a cabo lo que este proceso porque desconocen muchísimo y no tienen el asesoramiento adecuado, ¿cómo es que se puede llevar a cabo el pedir esta pensión alimenticia? Fíjate que la pensión alimenticia es una pretensión bastante fácil en cuanto a la forma de presentarlo, porque el mismo Código de Familia dice que el padre y madre, ya sea para sí o para su hijo, vos representás al hijo por solo el hecho de ser el padre y estar en el certificado de nacimiento. Si es pensión alimenticia únicamente la pretensión, esto va a ser algo fácil, ¿verdad?, y rápido en la sede judicial. Lo que pasa es que en la realidad, en los casos de familia, se le acumulan muchas más
pretensiones. Estamos hablando del CUDI crianza, estamos hablando del tema también de autoridad parental, estamos hablando del tema de pensiones alimenticias. Puede haber un abanico de opciones, pero cuando solo es pensión alimenticia es bastante ágil y expedito el juicio de familia porque se va a centrar solo en ese punto. Entonces presentan la demanda, ¿verdad? Se interpone ante los juzgados. Aquí conocen en temas de familia, conocen los juzgados locales únicos que están en los municipios. Acá en Managua pues está el Tribunal de Familia y en las circunscripciones departamentales pues en los juzgados de distrito de familia. Hay una amplia opción, además de acudir al Ministerio de la Familia, donde también el Código prevé un trámite administrativo conciliatorio para que se pueda llegar a un acuerdo, e inclusive en sede notarial dice el Código que podemos hacer un acuerdo sobre la pensión alimenticia. Lo único que se le orienta, ¿verdad?, a los notarios es que sean bien explícitos en cuanto al monto, por qué se tasa ese monto, en cuanto a la periodicidad que se van a otorgar, o sea, que sea lo más claro posible, porque cuando no se cumplen estos acuerdos, entonces hay que ir a sede judicial, y si eso va oscuro, entonces puede ser un impedimento para que el juez ejecute lo más rápido posible. Y lo más importante es conocer todos los detalles para poder llevarlo a cabo de la mejor forma y que los derechos también puedan ser empleados a como se debe. Me gustaría que nos comparta, para ir terminando, sus números de contacto, sus redes sociales, para todas aquellas personas que tienen más preguntas acerca de este tema o de otros temas. Bueno, con mucho gusto nos pueden contactar en nuestra página de Facebook como Castillo y Castillo, abogados y notarios. También a mi contacto personal, que es el 5786-7646, y también nos pueden visitar en nuestra oficina en la ciudad de Matagalpa, que estamos ubicados de Banpro, 1,5 cuadras al este, ahí en las oficinas de Impacto y Castillo y Castillo. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por este excelente tema, que vamos a abordar también un poquito más de detalles en la siguiente ocasión. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá con este segmento de Tu Cita con la Ley y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con los chicos. Adelante.